Buenos días chicos, les voy a grabar este corto video para darle explicación a un tema, un apartado que se llama componentes rectangulares de un vector. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque resulta que les voy a adjuntar en el correo en el que va esto, algunos videos donde se explican la suma de vectores, pero desde la aplicación en casos de la realidad, ¿cierto? Como esto ya va en el contexto un poco más de un curso de física, yo voy a hacerle unas aclaraciones generales porque yo sé que muchos de ustedes todavía no han visto ese curso, ¿cierto? Pero vamos a mirar como por encimita algunos elementos que se tienen que tener en cuenta pues para poder hacer esta suma, cómo se realiza en esos ejercicios de aplicación y que ustedes van a profundizar un poco más en los cursos de física. ¿Listo? Entonces, en esos ejercicios a nosotros nos van a dar una información del vector a partir de dos elementos muy importantes, ¿cierto? Que lo hablábamos ayer en clase, que es su magnitud y su dirección, ¿cierto? Diferente a como terminamos ayer la clase, donde hablábamos de el componente en X y el componente en Y del vector, ¿cierto? Vamos a mirar entonces. De este vector vamos a conocer entonces su magnitud. Vamos a decir que la magnitud de ese vector va a ser 45, ¿cierto? No le voy a poner qué, ¿cierto? Porque no estoy diciendo este vector es una velocidad, este vector es una fuerza, no. Simplemente voy a decir que su magnitud es de 45. Recuerden ustedes, vayan haciendo memoria qué fue lo que hicimos nosotros para poder saber o calcularle la magnitud a un vector. ¿Listo? Aquí eso es lo que de entrada me van a dar. Y me van a decir que su dirección es de 30 grados. Listo, ya ustedes también van a ir recordando cómo es que se le calcula la dirección a un vector. En este momento yo voy a tomar esta información que es lo que nos brindarían a nosotros los ejercicios de aplicación de vectores, de suma y resta de vectores. ¿Listo? Bueno, resulta que para poder hacer esa suma y resta de vectores, esa operación con vectores en problemas de aplicación, yo tengo que encontrar algo que se llaman los componentes rectangulares de un vector. ¿Sí? ¿Qué van a hacer esos componentes rectangulares de un vector? Van a ser dos vectores que le dan la vida al vector moradito, al vector v que yo tengo dibujado acá. ¿Cuáles van a ser esos vectores que le van a dar vida al vector v? Van a ser aquellos que están proyectados sobre el eje x y el eje y correspondientemente. Por ejemplo, si nosotros trazamos una línea paralela, perpendicular al eje x y paralela al eje y, ¿cierto? Nosotros en teoría tendríamos por acá un vectorcito, ¿sí? Bueno, ahí se me corrió un poquito, vamos a verlo ahí. Tendríamos este vector que está sobre el eje x, ¿sí? Y si trazamos también esta línea punteada paralela al eje x y perpendicular al eje y, entonces tendríamos este otro vector. Estos dos vectores de acá, estos que estoy dibujando, que están en blanco, que están exactamente sobre el eje x y sobre el eje y, van a ser los componentes rectangulares del vector v. ¿Listo? ¿Cómo los vamos a nombrar nosotros? Nosotros los vamos a nombrar de la siguiente manera. Lo vamos a nombrar como el vector Vx y el vector Vy. ¿Listo? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a saber quién es ese vector Vx y quién es ese vector Vy? Pues para eso nosotros nos vamos a guiar de una formulita muy sencilla. La formulita va a ser la siguiente. Va a ser, para encontrar el vector Vx, ¿sí? Vamos a aplicar la función coseno en relación al ángulo que a mí me están dando, que es 30, y esto lo vamos a multiplicar por la magnitud del vector, que en este caso sería 45. ¿Listo? Y respectivamente, el componente en y del vector v va a ser entonces el seno del ángulo que a mí me están informando multiplicado por la magnitud del vector. ¿Listo? Hacemos las operaciones en nuestra calculadora, yo les voy a hacer por acá en un ladito.
en mi calculadora del celular, entonces vamos a poner coseno de 30 por 45 y esto me va a decir a mí que el vector Vx va a ser 38.9. ¿Listo? Eso no son grados. Listo, no son grados. Recuerde que el coseno, o sea, cuando yo le aplico la función coseno a un ángulo, ya se pierde el ángulo y queda convertido en un número. Listo, o sea, esto es un número normal, no un ángulo. Y lo mismo vamos a hacer entonces con el componente en y del ángulo. Entonces vamos a poner en la calculadora seno de 30 por 45 y me va a dar 22.5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si nosotros tuviéramos estas medidas, digamos que 45, 38 y 22 la tuviéramos, por ejemplo, en metros, entonces esto mediría, esta zonita de acá, nos mediría entonces 38.9 metros y esto mediría 22.5